Click Radio TV Desafío Empresarial, un programa ofrecido por Desafío Coaching y dirigido por José Ramón Luna, empresario, consultor, formador y coach, especialista en estrategia comercial y de negocios. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de Desafío Empresarial. Ya sabes, el programa que cada semana dirigimos al mundo de la empresa, a empresarios, a directivos, a emprendedores y a cualquier persona que tenga curiosidad sobre este maravilloso mundo. Damos como siempre la bienvenida en primer lugar a nuestras emisoras amigas que están transmitiendo este programa en directo con nosotros. En concreto hoy saludamos a Diámetro Televisión de Canarias, Armonía Duero de Tordesillas, Turia 78 de Valencia, Radio Sierra de Guadarrama. Y abrimos hoy nuestro programa con dos noticias con relevancia para la economía y para el mundo empresarial. En primer lugar, la presentación ayer de los presupuestos generales del Estado para 2023. El Gobierno presentó ayer jueves la propuesta de presupuestos generales del Estado, marcados por un elevado incremento del gasto y de las inversiones, un 33% aproximadamente, a financiar a costa de un incremento de los ingresos no financieros del 6%. Se trata de unos presupuestos que elevan el gasto social y las inversiones a unas cifras sin precedentes para hacer frente a la crisis y a la inflación. La idea es loable, qué duda cabe, pero el problema es cómo se garantiza que se puede pagar si los ingresos aumentan únicamente un 6%. Podría ser con el incremento de la economía española, pero esta se fija en el 2,1% por parte del Gobierno y además el Banco de España ha rebajado hasta el 1,4% esta cifra esta misma semana. Además, nos encontramos en un momento de absoluta incertidumbre marcado por la guerra de Ucrania, que se traduce en un menor empuje de la actividad y un elevado nivel de la inflación. Otro dato curioso de los presupuestos es que prevén un fuerte incremento de los ingresos por cotizaciones sociales en un 11,5% más que en 2022. Esta cifra tiene también un elevado grado de incertidumbre, puesto que no tiene una correspondencia con la previsión de aumento de empleo y de los salarios que se barajan. Hoy mismo la COE ya se ha pronunciado al respecto. Las preguntas que me surgen a la vista de todo esto son tres. Primero, ¿se podrá pagar todo lo que se contempla? Segundo, en caso de que se pueda pagar, ¿quién es el que lo va a pagar? Y luego tercera, otra pregunta, y es, ¿tendrá que ver algo este incremento de gasto social e inversiones en que en 2023 hay elecciones? No lo sé, pero bueno, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo a este respecto. La segunda noticia que hemos seleccionado hoy tiene que ver con la factura digital obligatoria. Dentro de poco tiempo, las empresas y los autónomos van a tener que expedir y remitir facturas electrónicas. Ahora mismo, y desde el 2015, es voluntario, pero la nueva Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas, conocida como CREA y CRECE, lo impone como obligatorio en su artículo 12, que dice textualmente: todas las empresas y autónomos deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otras empresas y autónomos. Está claro, así, que las sociedades deben ya empezar a dar el salto a esta nueva realidad. La ley se publicó en el BOE el día 29 de septiembre de 2022 y entra en vigor el próximo 19 de octubre. En función de la facturación de las sociedades, la ley CREA y CRECE establece dos velocidades para la obligación de empezar a emitir facturas electrónicas. Aquellas empresas y autónomos que tengan una facturación superior a los 8 millones de euros anuales deben trabajar con facturas digitales en el plazo de un año desde la publicación de la norma en el BOE. Y para todas aquellas empresas con una facturación inferior a los 8 millones de euros, el plazo es mayor, de 3 años desde la publicación de la ley en el boletín estatal. Además de estos plazos temporales para cumplir con la nueva ley, pues también están definidos los requisitos tecnológicos que deberán cumplir empresas y autónomos, que deberán contar con un programa de facturación electrónica para su gestión, entre otras cuestiones. Bueno, pues en un entorno como mínimo movidito en el que nos estamos moviendo, nosotros pretendemos, como siempre, dar un poco de luz y arrojar algo de frescura desde este programa, y por eso hoy tenemos a dos invitados de lujo con nosotros. Tenemos a través de Zoom a José Luis Perea, secretario general de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos. ¿Qué tal, José Luis? Hola, muy buenos días. Muy buenas. Oye, gracias por venir de nuevo al programa. Encantado. Y tenemos también a María Calvo en el estudio, formadora y coach experta en comunicación. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, encantada de estar aquí. Pues bienvenida, esta tu casa también. Bueno, y además de los invitados de hoy, indicaros como siempre a todos que sois los protagonistas, las personas que nos ven y escuchan cada viernes. Nos podéis hacer preguntas, sugerencias, comentarios a lo largo del programa. Y para eso tenéis dos canales de comunicación. El WhatsApp 616-412662
WhatsApp 616-412662 y el correo electrónico consultorio@desafiocoaching.com, consultorio@desafiocoaching.com. Y sin más, empezamos entonces con nuestra primera sección, la sección Entorno. A pesar de un entorno incierto y del futuro impredecible en el que estamos, los autónomos y las empresas continúan manteniendo el empleo. Los últimos datos a cierre de septiembre hablan de 2.426 nuevos cotizantes del RETA y de más de 27.000 en el régimen general. Eso es efectivamente así. Autónomos y empresas luchan cada día por mantener la economía. Pero sí es verdad que si hay un sector al que la crisis y los cambios le afectan especialmente, es precisamente al de los autónomos, que aunque no necesariamente suelen ser las estructuras empresariales o las actividades más pequeñas. Estamos hoy precisamente para hablar de autónomos con José Luis Perea, secretario general de la Federación de Trabajadores de Autónomos de España. Y queríamos hablar contigo, como siempre, José Luis, de la situación. Que nos cuentes cómo veis la situación, hace tiempo que no hablamos, cómo está la situación del autónomo en este momento. Bueno, pues como podéis todos entender, es una situación muy complicada, pues porque se está dando una tormenta perfecta, ¿no? Para que nosotros tengamos unas perspectivas económicas realmente complicadas, ¿no? Tenemos un déficit de materias primas por el tema de la guerra de Ucrania, tenemos una inflación que está disparada, lógicamente eso repercute en los costes de nuestra actividad. Tenemos también pues el encarecimiento continuo de las materias primas y sobre todo de la electricidad y del combustible. Y bueno, ¿por qué no? También pues estamos soportando unas subidas, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, que ha subido un 35% en los últimos 5 años. Es decir, el entorno no es fácil y sobre todo porque la incertidumbre que hay por parte de los consumidores y el consumo es muy subjetivo, pues lógicamente eso hace que estemos vendiendo menos. Yo me comentaba a un amigo autónomo este verano una cosa que no le había pasado en 25 años y era que él tiene una agencia inmobiliaria en una zona de vacaciones y que muchísima gente le estaba dejando las reservas descubiertas, no iba a venir a descansar precisamente habiendo hecho la reserva, habiendo ingresado lógicamente la señal, ¿no? Eso es algo que él no había vivido en 25 años y es por lo que digo que el consumo lógicamente es muy subjetivo y que la incertidumbre económica que tenemos por delante, sobre todo aquí a final de año, pues está influyendo lógicamente. Así también se ha puesto de manifiesto en el último barómetro que hemos hecho y si quieres luego comentamos los datos, ¿no?, más significativos. Perfecto, efectivamente eso confirma lo que estamos viendo día a día. Factores, por ejemplo, a mí me llaman la atención y sin mencionar a ninguna marca, ¿no? Pero por ejemplo el coste de la luz, ¿no?, para un negocio. Me han hablado realmente de algunas facturas del mes y ya no es que digas suben un poquito, sino que es que prácticamente en algunos casos pueden llegar a obligar a cerrar, ¿no? Que es un poco lo que estás comentando y eso es realmente así. Oye, y desde el punto de vista de ayuda, digamos, ayuda o entorno, no vamos a llamarle tanto ayuda, ¿no? De entorno para poder hacer frente a este momento, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo se están organizando los apoyos, las ayudas, las medidas? Ayer, por ejemplo, hoy he mencionado los presupuestos del Estado, ¿no? ¿Cómo los veis? Bueno, respecto a los presupuestos generales del Estado y después de la noticia que hemos tenido hoy de esta decisión unilateral del Gobierno, ¿no?, de subir la base máxima de cotización por casi un 9%, fuera del ámbito del diálogo social y, bueno, pues por darte algún dato, COE estaba reunida con su equipo el lunes con el Ministerio y no tuvimos ninguna noticia. Bueno, pues al final, evidentemente, parece que la fiesta la vamos a pagar nosotros, ¿no? Claro. Es decir, unos presupuestos derrochadores con un tinte ideológico muy importante de captación, de hacer política con el dinero público, pero evidentemente aquí los pagadores parece que vamos a ser nosotros, ¿no?, los empresarios y los trabajadores autónomos. Y esto evidentemente va a quitar no solo competitividad a las empresas, sino también lógicamente pues va a hacer que la contratación baje porque nos vamos a ver completamente ahogados y asfixiados, como ya lo estamos por las condicionantes que ya te he comentado antes, ¿no? Sin embargo, afortunadamente existen otros, sobre todo en el ámbito de las comunidades autónomas, existe otra sensibilidad
y determinadas comunidades autónomas, bueno, pues van a bajar sobre todo los tramos de IRPF, que nos va a dar liquidez en los bolsillos, que es lo que necesitamos, y desde el punto de vista del emprendimiento, que eso siempre hay que favorecerlo, sí, pues lógicamente pues se agradece, por ejemplo, pues esa tarifa cero o esa cuota cero para los nuevos emprendedores en Andalucía, en Madrid. Se está estudiando en otras comunidades autónomas, es decir, existe fuera del ámbito nacional, existe otra sensibilidad distinta con nuestro colectivo. Perfecto. Ahora que ya ha pasado un tiempo desde la publicación de una serie de ayudas que han tenido mucho bombo y ya podemos hacer balance, yo quería preguntarte sobre 3 líneas concretas, ¿no? En concreto, sobre los fondos europeos, es la primera de ellas. Sobre la digitalización y el kit digital, que es una de las aplicaciones directas, y sobre los préstamos ICO, ¿no? Que son 3 cosas que han tenido mucho bombo, y a mí me da la sensación de que quizá el impacto que ha tenido a fecha de hoy no ha sido tan grande como el bombo que se le ha dado. Vamos a empezar por los fondos europeos. ¿Cómo los veis? ¿Han llegado realmente al tejido de los autónomos? No, los fondos europeos, cero patatero, ¿no? Que dicen en el colegio, ¿no? Sí. Evidentemente no han llegado. Yo comprendo que es la red que ha establecido el gobierno para que llegue ese canal al autónomo, al pequeño empresario, que somos los últimos de la cadena empresarial, es muy complicada. Entonces, realmente, salvo alguna comunidad autónoma que ha puesto en marcha algunos fondos europeos para fomentar la digitalización o la economía verde, pues no hemos llegado, no tenemos, por lo menos el colectivo no tiene constancia de que esto esté suponiendo un ingreso en liquidez, que realmente es lo que necesitamos en este momento, ¿no? Ya lo necesitábamos durante la crisis, no lo tuvimos, ahora necesitamos más que nunca la liquidez. Con respecto al segundo tema que me dice, el fondo ICO, bueno, pues nosotros hace una semana sacábamos 6 medidas que creíamos que eran necesarias para intentar reflotar la situación de los autónomos, y una de ellas era intentar establecer una moratoria de gracia. Claro. Para la devolución de los fondos ICO, que tenemos que devolverlos ya, claro, y que lógicamente nuestros maltrechos negocios no permiten ahora mismo afrontar ese tema, ¿no? Uh-huh. Y el tema del kit digital, bueno, pues la digitalización, como veis, es súper necesaria. Evidentemente que este tema de la factura electrónica que estabais comentando al principio, sí, necesita evidentemente detrás unos conocimientos y unas capacidades digitales, aunque sean mínimas, y lógicamente, bueno, pues el kit digital está ahí. Lo que pasa es que quizás está orientado más a establecer una serie de herramientas determinadas que a la formación en capacidades digitales que va a necesitar el autónomo, aunque sea simplemente para hacer una factura electrónica, ¿no? Exacto. Uh-huh. Bueno, pues hemos hecho un repaso grande. Y ya por último, preguntarte, ¿cuáles son las principales líneas de acción en las que estáis en este momento en ATA, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los frentes fundamentales en los que estáis trabajando? Bueno, pues yo destacaría 2 cosas fundamentales. En primer lugar, lógicamente, hemos establecido una serie de medidas que hemos hecho comunicar al gobierno, pues para de alguna manera poner pie en pared a esta situación tan complicada. Ya te digo que en el barómetro que presentamos la semana pasada, prácticamente que la mitad de los autónomos ha visto descendida su actividad, y además hay un 60% de ellos que dice que la situación va a ir a peor en los próximos meses hasta final de año, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros es fundamental atajar este tema. Hay que atajarlo desde el punto de vista fiscal, con la deflactación de la tarifa de IPT y el IRPF, con reducir lógicamente las contribuciones, las retenciones que tenemos los autónomos, pasarlas por ejemplo del 15 al 10%, con abaratar luz y agua. Evidentemente podemos seguir el ejemplo que han hecho otros países europeos, pues bajar ese IVA del 21 al 5%, la nueva moratoria de los ICO que ya te he comentado, y finalmente, lógicamente, pues eximir del pago del IVA a los bienes, a los productos de alimentación indispensables. Yo creo que todo eso trasladaría liquidez a los autónomos, uh-huh, y, lógicamente, bueno, pues supondría un alivio importante. Y por otro lado, bueno, pues tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina el nuevo sistema de cotización por ingresos. Yo creo que de la negociación con el gobierno ha salido un sistema que va a beneficiar que va a hacer que el 60% de los autónomos pague menos. Uh-huh. Habrá un 15% de autónomos que sí tenga que seguir pagando más o menos lo mismo, y para ese 20% de autónomos, que son los que más ingresan, que tienen que pagar más, pues van a pagar algo más, uh-huh, no ni mucho menos lo que pretendía el gobierno en las primeras negociaciones, que prácticamente han durado un año, ¿no? Entonces, uh-huh, creo que es un buen sistema, y creo que ahora mismo lo que tendremos que hacer es pedagogía, porque evidentemente existe muchísima incertidumbre en el colectivo de cómo se va a materializar esto, qué es eso de ingresos netos, ingresos, sí, qué me puedo deducir, qué no me puedo deducir, etcétera, etcétera. Pero yo también pues mandar un mensaje de tranquilidad. Yo creo que el sistema está bien diseñado, y
y nosotros hemos puesto pie en pared a las 13 propuestas iniciales del gobierno, nos hemos quedado con la 14ª. Ajá. Y creo que va a ser interesante porque, entre otras cosas, como he dicho antes, el 60% de los autónomos va a pagar en torno a 1.200 euros menos de cotizaciones al año. Ajá. Bueno, pues oye, todo lo que has comentado, muchos frentes abiertos, mucho trabajo por delante que tenéis para cerrar el año en condiciones, y seguro que además echáis un cable a esos más de 3 millones de autónomos que evidentemente lo necesitan y por los que estáis trabajando desde hace ya muchísimos años. Muchísimas gracias, José Luis, por haber venido de nuevo y nada, mucho ánimo y a por ello. Muy bien, muchísimas gracias y a tu disposición para cuando quieras. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Pasamos ahora a nuestra siguiente sección, Aula Empresarial. La comunicación es fundamental para conseguir resultados. Nuestro avance en cualquier ámbito implica siempre relacionarnos con personas y en muchas ocasiones influirles. Ya sea en el ámbito político, académico, profesional o personal, nuestra capacidad de comunicar de forma influyente va a marcar en gran medida nuestro desarrollo. Muchas veces confundimos comunicar con hablar. Eso es sin duda una visión simplista de lo que es la comunicación. Comunicar es mucho más que hablar. Piensa, por ejemplo, en un jugador de póker, de esos que salen en las competiciones por la noche. ¿Por qué crees que algunos de ellos llevan gafas de sol? Están jugando en un sitio cerrado y llevan gafas de sol. Pues porque los ojos son el reflejo del alma, dicen por ahí. Es decir, lo que están haciendo es intentar o evitar que le miren o le vean los ojos. Porque cuando reciben las cartas, los jugadores, de forma inconsciente e incontrolable en muchos casos, automáticamente dejan esa cara de póker y muestran una reacción hacia esas cartas. Y aunque no hayan dicho ni una sola palabra, el de enfrente ya han pillado directamente el mensaje, han dicho este va bien o va mal. Yo soy un convencido del principio, es imposible no comunicar. Digas lo que digas y hagas lo que hagas, siempre estás comunicando. Gran parte de la culpa de que siempre comunicamos lo tiene la comunicación no verbal, precisamente. Un código de comunicación que funciona desde el principio de los tiempos y que tiene muchísima incidencia en el impacto que provocamos en las personas. De comunicación no verbal vamos a hablar precisamente hoy con nuestra invitada María Calvo. Que María Calvo, para que la conozcamos un poco más, os voy a leer algunas notas sobre ella, que lógicamente nos ha enviado previamente. María Calvo, escritora, formadora y coach especialista en habilidades de comunicación. Más de 20 años de experiencia en formación y consultoría para empresas y organizaciones como Atos Origin, Banca March, BASF, Informática El Corte Inglés, Fremap, Repsol, SACIR, Publi España, Publimedia, Fundación 11, podríamos seguir así con un montón de ellas. Mentora de emprendedores y startups en escuelas de negocio y universidades como la EOI, ESIC y Universidad Nebrija, donde brinda entrenamiento para enamorar a los inversores y obtener financiación en foros de inversión. Qué importante es. Desde 2017 forma parte del equipo de Alex Rovira como formadora en comunicación y liderazgo integral. En 2021 publicó su primer libro, Comunicación no verbal para humanos curiosos, con la editorial Almuzara, que por cierto tengo aquí, aprovecho para enseñar, y que vamos a hablar mucho de ello. Participa como speaker en jornadas, congresos y eventos como Expo Management, el Día de la Persona Emprendedora o TEDx de la Universidad de Nebrija. Muy buenos días, María. ¿Qué tal? Buenos días. Pues encantada, como te he dicho antes. Muy bien, feliz. Fenómeno. Uh-huh. Pues oye, vamos a hablar de comunicación no verbal, pero para situarnos en el enfoque que tú le das a todo este tema, y como decía un autor en su momento, tú has venido a hablar de tu libro. No sé si has venido, pero yo te he invitado para hablar de tu libro. Entonces, vamos a hablar de tu libro. Cuéntanos el enfoque del libro Comunicación no verbal para humanos curiosos. ¿De dónde surge, cómo sale y sobre todo cómo lo has dividido? ¿Qué podemos encontrar ahí? Porque seguro que eso nos dice mucho de tu enfoque del tema. Sí. Siempre me ha parecido un campo apasionante y desde hace muchos años he investigado sobre ello, he observado y he tratado de aprender todo lo que era posible. He leído muchísimos libros y al final veía que no había un enfoque pues, que fuera completo a día de hoy. Y yo identifiqué que había unas capas en los gestos, que en los gestos está todo el ser humano y que podemos ver desde la parte más biológica, animal, uh-huh,
que aparecen los gestos, emergen los gestos de forma natural, automática, lo que tú decías antes, no tan controlable, como ese movimiento de los ojos que evitan los jugadores de póker con las gafas de sol, como cuando alzamos las cejas o fruncimos cuando algo nos choca, nos sorprende o nos molesta, como cuando resoplamos a veces casi sin que... Es decir, hay un gran número de respuestas que son automáticas, biológicas, instintivas. Lo emocional también podríamos incluir ahí. Y esa parte biológica pues es muy interesante. Ahí podemos analizar similitudes con los animales, como el hacerse grandes o hacerse pequeños, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, un animal tiene miedo, se hace pequeño, se repliega, se encoge, pues nosotros podemos aprender de eso para identificar muchos comportamientos y ver qué nos interesa hacer o no. También hay una parte cultural en los gestos, una parte aprendida. Porque en cada rincón del planeta nos han educado, se educa a los niños, a las niñas de una manera distinta. ¿Qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Eso es lo que el ser humano, de alguna manera, se ha inventado. Unos ritos, unos códigos, normas de comportamiento, de cómo debemos sentarnos, cómo debemos saludar, la distancia que es adecuado mantener, etcétera. Eso es cultural. Entonces vemos que hay como otra segunda capa, otro nivel que podemos analizar, que es lo aprendido, lo cultural. Y ahí está, pues podemos hablar del tema de las distancias, del tema de mirar o no mirar, ¿verdad? Los niños en Estados Unidos se les enseña, y en Occidente cada vez más se les enseña a mirar a los ojos al otro cuando hablan. Y sin embargo, por ejemplo, en Japón pues se educaría para no mirar a los ojos, es lo correcto, es lo cortés y es lo educado, mirar pues de la nuez para abajo, un poquito esta zona. Entonces, hay esa segunda capa. Y también, que ahí hay muchísimo para ver, ¿no? Cómo nos han educado y cómo también cada cultura tiene una tendencia a sonreír más o menos, a expresar más o menos las emociones. Entonces ahí también hay un componente aprendido que hay que evaluar, hay que valorar. Claro. Y después también me gusta ver un tercer nivel que sería la capacidad de elegir del ser humano, que también tenemos. Como humanos, nuestro neocórtex nos permite decidir, tomar decisiones, elegir, y también podemos crecer. O sea, que no hay que quedarse solo con la herencia esa, con la mochila. Claro. Animal, no, es que soy así, no, es que esta es mi respuesta instintiva, o lo aprendido, sino que incluso podemos reflexionar sobre ambas cosas y podemos mejorar, como tú muy bien sabes. Con lo cual, entonces tú tomas esos tres pilares y dices, bueno, la parte instintiva, animal, que tenemos todo ser humano, en la parte cultural, que también tenemos y donde las creencias juegan un papel, etcétera, y luego que podemos aprender y entra el neocórtex en juego. Sí. Y con eso decides escribir un libro, ¿no? ¿Y qué enfoque le quieres dar a ese libro y cómo lo organizas, ¿no? Sí, lo organizo, bueno, pues tratando un poco estas tres áreas que te he comentado, justamente. Al principio hay una introducción, lógicamente, y después pues ya abordo desde el punto de vista de la parte del comportamiento animal, hablo a fondo. Bueno, hablamos en cada una de las partes, tronco, cabeza, extremidades. Sí, luego podremos ver algo de eso. Claro, vamos viendo estos diferentes niveles, pues para que sea ese análisis más rico y no simplificador, como a veces se hace, ¿no? Como a veces, sino un poco con matices, que creo que es lo que de verdad aporta y lo que enriquece mucho, y creo que una vez integrado te ayuda a ver mucho más en el mundo, en tu entorno, en los comportamientos, a ver mucho más, a entender a los demás y, en mi opinión, pues no tanto a juzgar, sino a comprender al otro y a poder ver cómo quieres interactuar con él o con ella, cómo quieres, entendiendo quién tienes al otro lado, pues como bien sabes, cómo interactuar mejor para poder, si te interesa, conectar, si te interesa, pues vender, o si te interesa fidelizar, ¿no? En esa relación, pues ver cómo llegar mejor. Yendo un poquillo ya profundizando en el asunto, a mí hay una dimensión aquí que me llama la atención, y es una que dices, bueno, pues la parte instintiva animal y luego la parte de que como tienes derecho a elegir entra el neocórtex. Vale, pero es verdad que hay muchos gestos que son microgestos en muchos casos, que son esos instintivos. ¿Es posible controlar eso? ¿Hay algún entrenamiento posible para que realmente podamos controlar esos microgestos? Porque los grandes, más o menos luego podremos hablar y dices, vale, pero eso de ponerte rojo cuando alguien te echa un piropo, por ejemplo, ¿no? Ya estás diciendo algo con ese ponerte rojo. ¿Eso es posible controlarlo?
Claro, todos los sistemas que tratan de analizar esto, los microgestos o bueno, pues los cambios pequeños en la temperatura y todos estos elementos, tienen, claro, un porcentaje de éxito y un porcentaje de error. Sí. Y, por supuesto, la mayoría de personas podríamos decir que no los controla, no controlamos los microgestos, pero sí que puede haber personas, mentirosos profesionales, que pueden aprender a pues controlar esos gestos, esos microgestos o algunos de ellos. Pero normalmente de hecho, los mentirosos profesionales trabajan a diario, salen en televisión, ¿no? O sea claro, que no hay ningún problema. Claro, están en muchos sitios. Y te iba a decir que, José Ramón, que por una parte, fíjate, de hecho, los niños cuando son pequeños normalmente no miran cuando mienten, por ejemplo, ¿no? Evitan la mirada, es una tendencia natural no mirar cuando están mintiendo. Y se suele interpretar en casi todas las culturas que la ausencia de mirada puede ser ausencia de verdad, de veracidad, de estar seguro de lo que estás contando, eso es. ¿verdad? Porque es una señal de incomodidad. Y en la mayoría de los casos puede ser. Pero es verdad que cuando nos vamos haciendo adultos, las personas aprenden o pueden aprender a no mirar, es decir, a mirar, aunque mientan. Pueden aprender a ello. Así que, en fin, todo hay que matizar y hay que analizar las cosas para no apresurarse en el juicio. A eso se le llama el error de Otelo. ¿Sabes lo que es? El error de Otelo es que asesina a su mujer porque llora cuando ha muerto el amante, que él cree que es su amante. Correcto. Y la asesina a ella también. Entonces, pero lloraba pues por la desconfianza de él. Con lo cual estaba interpretando. Con lo cual, Shakespeare ya lo decía, cuidado, ¿no? Con el error de Otelo, interpretar demasiado rápido, juzgar demasiado rápido, que en eso somos a veces nos pasamos. En eso, pues porque tenemos ese cerebro instintivo, reptiliano, como lo quieras llamar, que es el que rápidamente actúa y no ha pensado. Y claro, lógicamente yo me imagino que a ese nivel instintivo estamos hablando de controlar nuestros gestos, pero ¿qué hay de la interpretación que hacemos de los gestos del de enfrente, ¿no? Porque me imagino que será instintivo frente a instintivo. Claro. Es decir, tú haces un gesto que no has podido controlar y mi parte instintiva o mi parte primitiva o animal es la que interpreta también ese gesto. Claro. Y si por lo que sea interpreto una amenaza, que es muy habitual, pues ahí es donde viene luego la reacción desmesurada. Claro, por eso tenemos que trabajar esas creencias, desmontar ciertas creencias de esto es una falta de respeto o esto es un... Claro. Depende, por eso interesa profundizar y ver todos los matices que hay y cómo lo pueden ver en diferentes entornos para empezar a tener otro diálogo interno que nos ayude a dar otra respuesta, ¿verdad? También por eso creo que es muy interesante leerlo para poder ser capaces de llevarnos mejor con personas que son distintas a nosotros. Eso es muy importante, porque el que es muy empático, por ejemplo, a veces juzga a alguien serio como qué antipático, qué borde es esta persona, y es muy bueno entender que hay distintos perfiles de personalidad y que eso le acompaña un estilo distinto de comunicación no verbal, normalmente. Y además eso efectivamente tiene luego la siguiente derivada, es que como yo interpreto erróneamente el lenguaje no verbal que estoy percibiendo, eso hace que actúe de una manera concreta y esa manera probablemente no sea la más indicada, ¿no? ¿En dónde se aplica la comunicación no verbal en el ámbito más profesional, ¿no? ¿En qué ámbitos has tenido la oportunidad de trabajar más este campo? A ver, el lenguaje no verbal es que está en todas partes. Claro. A ver, el FBI utiliza el lenguaje no verbal, por supuesto, la policía se interesa por el lenguaje no verbal, pero es que creo que un profesor le interesa el lenguaje no verbal. Totalmente. A todos, para negociar, cualquier empresario, cualquier emprendedor, antes que hemos estado hablando de autónomos, es que su lenguaje no verbal es su imagen, es su marca. En muchos casos, junto con su establecimiento, si tiene un local físico, junto con su vehículo, pero su lenguaje no verbal es imagen de su marca. Claro, y estamos hablando de la emisión, insisto, pero por ejemplo, si me pongo en el caso de un vendedor,
consultor, esa es la especialidad que normalmente yo tengo, ¿no? Cuando tú estás delante de un cliente, el cliente te está lanzando pistas permanentemente a través del lenguaje no verbal. Si tú eres bueno sabiendo y conociendo este tipo de cuestiones, primero eres bueno parándote a pensar y entender que eso es importante. Y luego ya, si encima tienes conocimientos X en algunos gestos que significan o pueden significar, pues es una gran guía para que puedas llevar la entrevista de una manera o de otra, ¿no? Totalmente. Percibir las señales, por ejemplo, de apertura o de cierre, ¿no? De interés o no, pues es, por supuesto, relevante para tomar decisiones en tu proceso, ¿no? De venta, en tu conversación. Y también en cuanto a lo que decíamos antes, el estilo de persona que tienes delante. Claro. Percibir, si muchos oyentes igual conocen el método DISC o algún otro modelo de tipos o estilos de personalidad, pues saber un poco si es más emotiva la persona o si es más racional, si es más activa o más tranquila o reactiva. Pues todo eso lo vemos en los gestos, absolutamente, el tipo de comportamiento no verbal. Entonces ya te permite, junto con la escucha, que nunca está de más. Yo, aunque hable de lenguaje no verbal, por supuesto, las palabras, escuchar también es importantísimo, junto con observar. Junto con las palabras que diga, van a darnos una idea clara de ese tipo, de la persona que tenemos delante. Y hay canales preferentes para esa persona que tenemos delante, ¿no? Que ir a través de la emoción o ir a través de los datos o de la lógica o de la razón, de los argumentos, ir rápido a la acción o ir mapa, más despacio, es un mapa. Es como un mapa, es decir, si tú sabes interpretarlo, llegas a destino, ¿no? Exacto. Si te pierdes las salidas y todo esto que hay por allí, pues no, y ahí hay un montón de mensajes que se trasladan a través de este lenguaje, ¿no? Claro. Hay una palabra que se utiliza mucho y que es la congruencia, ¿no? Congruencia, que significa pues que tiene algo que ver lo que estás diciendo con cómo te comportas cuando lo dices o lo que... Háblanos un poquito de esto. Es decir, ¿tú crees que la gente en general es congruente? La gente es una generalización. Sí. Pero bueno, ¿hay personas no congruentes? Creo que los más congruentes son los que más nos convencen y más nos arrastran y los que más nos gustan, porque tenemos como un radar para la incongruencia, un radar para la falta de veracidad, ¿no? Y entonces yo creo que cuando hay coherencia es como la persona es más potente, es de una pieza y tiene más fuerza sus mensajes y más carisma, y creo que es positivo. Por eso, claro, todo lo que nos incomoda hay que tratar de evitarlo, hay que tratar de quitárselo de encima, ¿no? Hay que entrar en un modo emocionalmente fuerte, pues cuando vamos a comunicar, para estar cómodos, qué importante, porque si no se nos va a percibir ahí, pues a lo mejor en el nerviosismo está esa un poco incongruencia entre lo que venimos a decir. Por eso que es importante trabajar los aspectos emocionales y aprender cada día un poco a gestionar mejor nuestras emociones, cada día mejor, ¿verdad? Porque luego hay circunstancias que te pueden estresar, como puede ser para alguien ir a la radio si no está acostumbrado, o como puede ser para alguien, bueno, pues una situación de streaming, o puede ser cualquier cosa. Pero podemos cada día ir aprendiendo a gestionar nuestra emoción, y también hablo mucho de eso en el libro, José Ramón, porque hablo de la bidireccionalidad entre la postura corporal, entre el cuerpo y las emociones. Sí. Sabemos que las emociones se reflejan en el cuerpo, es decir, si yo estoy más triste, pues me voy a ir un poco más para abajo, y seguramente si estoy alegre, si es que lo decimos, me vengo arriba, ¿no? Me vengo arriba, me hago grande, me pongo como más ligera, ¿vale? Con la alegría. Entonces, igual que hay ese sentido, hay el sentido inverso. Las emociones se reflejan en el cuerpo, pero el cuerpo también arrastra la emoción. Entonces, ese es un punto muy importante que lo explico muy bien en el libro, que la postura, por ejemplo, colocarse en buena posición, vertical, los hombros abiertos, por ejemplo, pues ya está enviando un mensaje a nuestro, a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro de estamos bien, ¿verdad? Exacto. Y hay esos estudios maravillosos de hoy en día en la neurociencia, hay tanta investigación que habla de eso, de la conexión entre la postura y el estado emocional, como los gestos de alto poder, ¿no? El colocarse 2 minutos solamente en postura así, brazos arriba, o los brazos en jarras. Por ejemplo, cuando uno se coloca así, ¿no? Con una postura fuerte, grande. Es que está enviando un mensaje a su cuerpo de estar bien, de estar en una situación de fuerza, no de estar
debilidad. Entonces, siempre recomendar a bueno. todos, antes de una reunión, Sí. antes de una negociación, si van a hacer, por supuesto, una presentación en público, Ujú. 2 minutos al menos de gestos de alto poder o de una postura grande, abierta, gestos así, en jarra simplemente, Sí. o al menos colocarnos verticales en la silla y un poco abiertos, Sí. Muy interesante eso porque... ya te colocan, baja el cortisol, bajan los niveles de cortisol, es que es la hormona del estrés. Claro. Y al contrario, hacerse pequeñito, 2 minutos, aumenta los niveles de cortisol. Así que eso Sí. es claro, ¿vale? Ida y vuelta. Es muy importante eso que dices, yo estoy también convencido, de hecho publiqué en su momento una cosa que se llamaba ante momentos bajos, cabeza alta, Anda, que qué era bonito. precisamente, era cuando estás abajo para ayudar a mejorar el estado de ánimo, tenías que modificar tu actitud corporal, que es lo que estás comentando, y entonces decías, simplemente por el hecho de subir la cabeza, ves las cosas o percibes las cosas de una manera diferente. Y al final lo importante no es lo que pasa, sino cómo lo percibes. Con lo cual, si tú manejas eso, pues directamente vas ahí. Fenómeno. Vamos a entrar ahora en la parte más... Si te parece, en la parte más práctica del asunto. La parte más práctica del asunto es, bueno, yo he seleccionado 3 bloques de gestos de lenguaje no verbal, concretamente la cabeza, por una parte, las manos y el cuerpo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, bueno, pues te voy a pedir que nos digas 2 o 3 gestos de cada bloque que nos pueden rápidamente indicar cosas. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, la cabeza. ¿Cuáles serían los principales gestos que tenemos que estar percibiendo o que tenemos que controlar nosotros mismos para proyectar un determinado mensaje o no con la cabeza, ¿no? ¿Cuáles serían? Claro. En la cabeza, la posición, claro, sin duda, está diciendo mucho. Entonces, claro, el rostro hacia abajo, fíjate, lo que hace es, con la barbilla hacia abajo, proteger la zona del cuello. Es un gesto, ¿qué diríamos? Más bien de sumisión. Correcto. Y de protección, más cercano al miedo. Entonces, cuidado. Porque, Exacto, justo al obviamente, contrario. ese tipo de gesto no nos interesa, salvo en algún caso, situación muy excepcional. Hacia arriba la barbilla, por ejemplo, pues ya sabemos que es un poco más como de superioridad, distancia. Fíjate, exposición del cuello, no miedo. Puede llegar a ser incluso arrogante, ¿verdad? Correcto, Si nos sí, ponemos es verdad. muy estirados. O sea, que sería la verticalidad, sería la neutralidad, lo ideal. Estar bien, estoy bien, pero no agresivo. Y, por ejemplo, en cuanto a los lados, también el Ajá, movimiento muy bien. también es interesante. Ladear la cabeza, ¿qué puede significar? Pues significa también sumisión. Es mostrar la yugular, es un gesto también pues, que no se haría en una situación en la que estemos, por ejemplo... En una situación incómoda normalmente no se haría así, No, sería claro. más bien en confianza, es un gesto pues, de amabilidad, de acercamiento al otro. Si lo acompañamos de la escucha, Claro. es un gesto muy de escuchar y fijaos, nos hacemos un poco más pequeños también Sí, sí. al inclinar, entonces no es un gesto agresivo, sin duda, es lo contrario, un gesto antiagresivo. Perfecto. O sea, con lo cual, en la cabeza, posición neutra es cabeza centrada desde el Sí, punto de vista de movimiento sí. lateral y ni muy abajo ni muy arriba, simplemente... Sí, exacto, Vale, exacto. fenómeno. Es una actitud, digamos, asertiva, afirmativa, Exacto. de estar bien, Muy estar bien. Fenómeno. Vamos a las manos. ¿Qué nos dicen las manos en el lenguaje de los gestos, en el Bueno. lenguaje no verbal? Para resumir, porque obviamente es que hay muchísimo, hay un capítulo bastante largo sobre el tema de las manos, porque es algo muy, muy bonito. En el ser humano en la evolución, son cruciales las manos. O sea, es un salto cualitativo el que hace el ser humano al liberar las manos de ser patas o pezuñas, ¿no? A ser de pronto un elemento con el que puede manipular el entorno, puede construir herramientas, puede utilizar un arma, puede hacer fuego, puede cocinar. Hay teorías sobre cómo cocinar ha hecho al hombre, ha hecho al ser humano, ¿verdad? Porque implica planificación, implica un proyecto, implica cooperar, bueno, tantas cosas, ¿no? Es muy, muy bonito, y lo explico mucho más en el libro. Pero las manos, entonces, son algo en el ser humano, son acción, management. Ah, Tiene mira, la mira. raíz es manos, es acción, Qué es bueno. manejar. Sí. Es acción, es hacer cosas. Y entonces, las manos son algo muy humano y el que las manos estén en acción, digamos, o formen parte de
en el mensaje acompañen, pues da coherencia, da congruencia a lo que tú decías antes. Porque si yo estoy contando algo con implicación, lo lógico es que las manos también estén ahí. También si quiero transmitir mucha serenidad, pues me puede interesar las manos pues en un estado pues más reposado, más sereno, dependiendo del momento, claro, y del objetivo de mi comunicación. Pero sí que las manos, claro que sí, tienen que estar ahí. En general se suele decir que la palma y toda la cara interna, la cara interna, digamos, y en el brazo son zonas como más interiores, más sensibles, mostrar el interior. Vale, correcto. Es como... Sí, genera más confianza. No hay nada oculto, no te estoy engañando, ¿no? Exacto, no escondo nada, mostrar las palmas, mostrar las manos también era no vengo armado, ¿verdad? Exacto, claro. No escondo nada. Entonces, en general se entienden gestos más, pues eso, abiertos al otro y positivos. En general, si nos mostramos más abiertos, eso conecta con el cuerpo, transmitimos que estamos bien y no hay miedo. Perfecto. ¿Vale? Entonces, en general, mejor gestos abiertos, manos extendidas, en general, y ahora en función del momento de nuestra comunicación pueden estar más en movimiento o menos. En general suele ser, en nuestra cultura occidental, lo educado que estén a la vista. Sí. Nos lo han dicho desde siempre, desde pequeñitos. Las manos no abajo, no escondidas, sino como encima de la mesa, es como a la vista. Es más, eso es educativo, es cultural, pero bueno, tiene que ver también con un poco con los instintos. No esconden un arma o algo. Ahí habría muchísimo, efectivamente, porque luego las manos está ya los diferentes movimientos de las manos, ¿no? Claro. Es decir, cuando yo utilizo pues un gesto regulatorio, ¿no? O regulativo, en el que digo esto es pequeñito, esto es grande, esto es tal. Es decir, puedo empezar a jugar mucho, ¿no? La propia gesticulación que haces con las manos utilizándolo. Pero bueno, como tú bien dices, hay un capítulo, ¿no? Y ahí orientado, fenomenal. Y vamos al cuerpo, ¿no? En general, al movimiento, distancias y tal. ¿Qué refleja eso? Bueno, sobre el cuerpo y sobre las distancias que me dices. En primer lugar, si pensamos desde un punto de vista biológico animal, está acercamiento, significa interés. Correcto. O alejamiento, rechazo, distancia, desinterés. Por lo tanto, bueno, ahí ya hay un nivel que podemos entender ahí en las distancias cuando nos sentamos más cerquita de alguien o más lejos, etcétera. Habría esa parte biológica. También es muy importante entender también, fíjate, además de la distancia, la postura, la orientación ventral, es algo que se suele llamar, que es el orientar el frente. Sí. Porque obviamente no es lo mismo dar la espalda. Claro. Zona defensiva, zona pues donde está el caparazón, las púas, el pelaje protector, ¿no? Sí. Y en cambio el frente son los órganos vitales, es como un perrito que nos deja rascarle la tripa cuando está en confianza, ¿no? Correcto, muy buen ejemplo. Claro, entonces como el gesto del abrazo, que es ir a acercarse al otro así, el gesto del abrazo sería un indicador, ¿no? Nos sirve si es una postura orientada hacia nosotros o no. Eso también se ve incluso sentados y con las piernas, pero si la persona está orientada hacia la otra persona o más bien como... Sí, efectivamente, sí está bueno. Dando un poco la espalda o incluso con la pierna cruzada, protegiendo, como un poco alejándose, protegiendo. Entonces, es importante la distancia y también la orientación del cuerpo. Y en cuanto a la distancia está la parte biológica, pero también luego lo cultural, que como hemos dicho, hay culturas de más contacto. Las culturas, por ejemplo, la nuestra, las mediterráneas, las latinas, somos culturas de mayor contacto y... También hay grados entre los países. Sí. Para los cubanos, nosotros somos fríos. Hombre, ya te digo, ¿no? Y depende para quién, depende de los colombianos, depende, ¿verdad? Hay diferencias, pero obviamente nosotros frente a los alemanes o a los suecos, pues también hay una gran distancia, ¿no? Las culturas del norte de Europa son de menos distancia y las de Asia, pues... Es porque tienen más terreno, yo creo, ¿no? Menos habitantes y tienen más espacio. Puede ser. Es cultural, clarísimo. Es cultural. Hay una anécdota divertidilla sobre esto de la pandemia, sobre esto, que era lo de los suecos, ¿no? Que decían y noruegos, que decían que en la pandemia, cuando estábamos viéndonos obligados al 1,5 metros de distancia, decían que estaban deseando que acabara la pandemia para poder volver a sus 2 metros habituales. Qué bueno, ¿no? Bueno, sí, eso se le pueden dar muchas interpretaciones. Claro, estaban incómodos por el 1,5 metros, ¿no? Era como, bueno. Eso es un poco como la broma, que 1,5 metros para ellos será hasta poco, ¿no? O sea, que ellos tienden a más. Pero bueno, es absolutamente cultural. Entonces también cuando vemos a otro no hay que apresurarse en interpretar.
no solo por la cultura de origen, que sea un sueco el que tengo aquí delante, pero su cultura a lo mejor familiar, ¿verdad? Y todo lo que tú has mencionado antes, las creencias. Sí, es decir, claro, que hoy en día ya es un poco, no son ya las culturas solo los países, sino microculturas, y también nos interesa, bueno, en ese sentido se está globalizando mucho el mundo, eso es muy interesante. Sí, quizá por los movimientos migratorios e inmigrantes, ¿no? Es decir, estamos viajando constantemente, se están fundiendo los países, están fundiendo las culturas. El mundo es más pequeño, exacto. A mí, yo tuve la suerte de viajar a Japón y me decía una persona que conocí que... Claro, que las nuevas generaciones muy jóvenes, con las películas, las series, la música, internet, la globalización, ya no era el Japón de antes tradicional, ahora ya está mucho más mezclado. La adaptación cultural es mucho mayor porque ya conocemos, ya esas diferencias culturales las conocemos por televisión, por decirlo de alguna manera. Exacto. Interesantísimo, María, lo que nos cuentas. Vas a tener que volver otro día porque esto se puede estar hablando, vamos, un montón de tiempo. Muchísimas cosas. Aplicación dentro de lo que nos afecta este programa o donde lo volcamos, directa en la empresa, en presentaciones en público, en liderazgo, en ventas, en negociación, en un montón de áreas que son áreas fundamentales para el crecimiento de las organizaciones. Nosotros dedicamos mucho tiempo a esto en este programa y por eso he querido mencionarlas, porque lo que tú puedes hacer concretamente es ayudar a esas organizaciones a impulsar este tipo de habilidades en todos esos ámbitos. Y ya no solo en la comunicación no verbal, sino en el plano de la comunicación también verbal. Entonces, ojo, quedaros con el nombre, María Calvo, comunicación no verbal para humanos curiosos. ¿Y dónde te pueden encontrar? Yo recomendaría LinkedIn directamente, que ahí te tienen, ¿verdad? LinkedIn, María Calvo del Brío, ahí me ven, me fichan, ven todo. Pues ya está, ya lo tenemos ahí. Me contactan. Fenómeno, pues oye, un placer que hayas venido. Y nada, quédate lógicamente hasta el final del programa, que terminamos ahora, y encantado. Muy bien, un placer, José. Muchas gracias. Bueno, y entramos ahora en nuestra siguiente y última sección, que es Desafío Comercial. Y hoy en Desafío Comercial os voy a hablar del modelo ARCO de alto rendimiento comercial. La realidad comercial es cada vez más compleja, nada raro si tenemos en cuenta que eso es lo que pasa con la realidad global en la que estamos viviendo. Estamos inmersos en un mundo de cambio constante, cargado de incertidumbres y también de muchísimas innovaciones, marcadas también por una aceleración cada día mayor del progreso tecnológico. Y esto tiene un impacto muy directo sobre las políticas y sobre las actividades comerciales. Y en concreto tiene un impacto muy directo sobre las actividades comerciales más tradicionales, sobre las organizaciones que utilizan redes comerciales tradicionales y también sobre los vendedores tradicionales. La aparición de la venta por Internet ya consolidada, los cambios de consumidor en este sentido y todos estos movimientos de mercado hacen que las redes tradicionales de venta pues estén envueltas en unos cambios complejos que requieren una adaptación más o menos rápida, ¿no? A modo de ejemplo, cuando te das una vuelta por las empresas, pues algunos de los impactos que te encuentras más evidentes son los siguientes. Nos encontramos con que muchos departamentos comerciales no consiguen los resultados que desean. Se fijan objetivos y el grado de incumplimiento es cada vez mayor. Muchas veces, sobre todo en las pequeñas empresas, el área comercial se ha ido desarrollando por prueba-error, sin existir una metodología perfectamente establecida. Los procesos no son procesos consolidados y además, como los cambios son tan rápidos, los que se establecen no duran demasiado tiempo y no son eficaces. También muchas veces los responsables comerciales acceden a la función por haber sido los mejores vendedores, pero eso no quiere decir que sean los mejores líderes, y esto es algo que te encuentras muy a menudo. La formación comercial no produce todos los resultados deseados porque no se implementa lo aprendido después de la finalización de la formación. No hay realmente muchos vendedores profesionales en muchos casos, sino personas que aprenden sobre la marcha. En ocasiones se han producido y se han probado muchos remedios, pero ninguno ha logrado invertir los resultados negativos que hemos comentado. La red comercial en muchos casos ha entrado en una inercia, hemos entrado en el bucle y a partir de aquí no sabemos salir. Y encima todo esto con una competencia cada vez más creciente. Esta es la foto de lo que pasa hoy en día en las organizaciones, hablando del equipo comercial, hablando del departamento comercial y de ventas.
Ante esta situación es necesario buscar metodologías comerciales que nos ayuden a implementar planes y políticas que nos permitan continuar siendo competitivos. Es necesario continuar y contar con políticas y con metodologías que nos ayuden ¿a qué? A aumentar las ventas por una parte, aumentar la competencia profesional de los comerciales y profesionales de venta que tenemos con nosotros, que nos ayuden también a definir mensajes y elementos que contribuyan al impulso del negocio. Necesitamos también metodologías capaces de motivar a los integrantes del equipo comercial en un entorno cada vez más incierto y, por tanto, que provoca mayor desmotivación. Necesitamos asegurar que la política comercial está correctamente definida y, al final, establecer también parámetros claros de seguimiento y control. Es decir, el mensaje es muy claro. Estamos en un momento de cambio continuo, un momento de incertidumbre, con un mercado muy turbulento que hace que las condiciones de venta sean más difíciles. Ante esto, el modelo tradicional de red comercial sigue siendo válido siempre que sea capaz de aportar un valor diferencial diferente a Internet. Y para conseguir aportar ese valor diferencial, obviamente la adaptación tiene que ser, por una parte, rápida, y por otra parte, incluir elementos probablemente más sistemáticos y más metodológicos que hasta ahora. La venta no es simplemente una capacidad de hablar y convencer, sino que ahora mismo es una profesión y una ciencia como cualquier otra que requiere una metodología. Por eso, hoy quería hablarte del modelo ARCO de alto rendimiento. Como su nombre indica, es un modelo, es una metodología. Es una metodología que contempla todos los ámbitos en los que una organización tiene que trabajar para impulsar su actividad y resultados comerciales. En primer lugar, es necesario trabajar en la definición de un proceso comercial que sistematice las actividades. Y un proceso que además aborde todas las áreas del embudo de ventas, que pase por la prospección y búsqueda de clientes, la concertación, la aproximación social incluso hoy, que trabaje muy bien cómo te posicionas socialmente, la empresa y tú como marca personal si eres un vendedor individual. También un proceso que aborde la concertación de entrevistas y reuniones. Hoy en día es muy difícil ganarse el tiempo del cliente para que te permita dedicar un espacio de tiempo a ellos y tratar de ofrecer tus productos y servicios. Un proceso también que siga con una ejecución eficaz de la entrevista de ventas y un proceso que además contemple la fidelización. Es decir, se trata de pararse a sistematizar todas las fases del embudo comercial. Esta es una de las dimensiones, pero la metodología ARCO también trabaja en la segunda dimensión, que es la necesidad de trabajar el marketing de contenidos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en el que te tienes que posicionar en la mente del cliente posible y posicionarte de forma diferencial. Y estamos en un momento en el que eso lo conseguimos a través de los contenidos, a través de las redes sociales, etcétera, que ahora mismo son una de las claves para el posicionamiento, y nos tenemos que situar en la mente de nuestro cliente como expertos en algo. Para eso el marketing de contenidos es fundamental. Muchas veces integramos o escribimos posts o lanzamos artículos indiscriminadamente y no nos posiciona todo lo que nos podía posicionar. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta el viaje del cliente, no hemos tenido en cuenta que los contenidos para una persona o un cliente que está en fase de toma de conciencia, no sabe ni siquiera si necesita tus productos y servicios, es diferente ese contenido que tiene que leer al contenido de alguien que ya está tomando la decisión de a quién comprar, pero ya tiene muy claro que hay algo que necesita. Muchas veces nosotros lanzamos cosas, pero están indiscriminadas. Tienes que generar contenidos de conciencia, es decir, contenidos que hagan ver a las personas que tus productos y servicios pueden ser interesantes. Contenidos de consideración, que hagan ver a las personas que ya saben que es interesante tu producto y servicio o la solución que prestas, cuando van buscando diferentes alternativas, pues se paren en ti, que es en la etapa de consideración, la de búsqueda de soluciones. Tienes que hacer contenidos en la etapa de decisión, es decir, alguien que ya ha mirado las opciones y que ya está a punto de tomar la decisión, necesita leer en ese momento un contenido tuyo que diga: este es el que quiero, ¿no? Y ahí ya pues tienes que meter casos de éxito, cualquier otra cosa. Pero son contenidos muy diferentes. Por eso es muy importante trabajar en una metodología de contenidos hoy en día. La tercera dimensión es que al mismo tiempo que definimos un proceso y unos contenidos, es necesario dotar de herramientas potentes a los comerciales para vender. Estas herramientas no son solo informáticas, que también, sino que incluyen cuestiones muy operativas, como por ejemplo ayudarles a definir lo que se llama por ahí buyer persona, es decir, ayudarles a definir quién es su comprador ideal. Ayudarles también
a hacer preguntas poderosas. Siempre decimos que los comerciales tienen que preguntar porque la pregunta es una herramienta potente en la venta, pero hay que dotarles de manuales en los que puedan encontrar preguntas de ejemplo y que de alguna manera se las puedan llevar a las entrevistas para saber cómo resolver esta cuestión. Herramientas también de manuales de gestión de objeciones. En muchos casos los clientes ponen objeciones para no comprar y nos damos cuenta de que esas objeciones son siempre las mismas. Son 5 o 10 objeciones, no hay más. Pues si son siempre las mismas, trabaja en un apoyo previo en el laboratorio de forma de manual que le puedas transmitir a tu red y en base a eso ellos vayan preparados para rebatir esas objeciones. Y luego, por supuesto, también, además de todo esto, proporciona herramientas de gestión comercial. La estrella del rock en este sentido es el CRM. Proporciona un CRM que realmente funcione y que no dé más pereza cumplimentarlo que el beneficio que te da el propio CRM, que es lo que pasa en muchas ocasiones. Por tanto, herramientas para el comercial. Hemos trabajado el proceso, hemos trabajado el posicionamiento, dotamos de herramientas a los comerciales y al final, pues se supone que todo esto, si fuéramos capaces de implementarlo, ayudaría a la política comercial. Y para implementarlo, ¿cómo? ¿Cómo implementarlo? Pues también con metodologías de implementación. El modelo ARCO incorpora las mejores metodologías de formación, hay que entrenar a la red, pero también metodologías de coaching, porque tienes que trabajar probablemente individualmente con los profesionales de ventas de tu organización uno a uno, porque no todo el mundo sabe lo mismo, ni puede lo mismo, ni quiere lo mismo. Es decir, de alguna manera tienes que personalizar y en ese sentido el coaching es una buena herramienta. Trabajar también con herramientas de consultoría, porque no es solo formar, es decir, hay que hacer cambios reales dentro de la organización e incluso a veces, por ejemplo, pues tecnológicos, y ahí es donde está la consultoría. Ya por llamarlo así, si lo haces tú solo en tu organización, serás consultor interno, pero entendemos por consultor a alguien que te ayuda a implementar lo que son los cambios. Y al final, pues lógicamente también combinado todo esto con herramientas y metodologías de evaluación que te permitan hacer un seguimiento con los famosos KPIs o indicadores que te digan y te den una foto de si vas por buen camino o no. Como ves, esta es la base del modelo ARCO, trabajar de forma integral todas las dimensiones que afectan al resultado comercial y por tanto te pueden ayudar al impulso de negocio. Este modelo ARCO que en Desafío Coaching llevamos implantando con éxito en compañías de muchos sectores y de muchos tamaños desde hace un montón de años. Bueno, pues todo eso y además, fíjate, y en esto ya para terminar, en el ámbito comercial, la comunicación, una de las cosas que trabajamos, por ejemplo, en ARCO, dentro de la parte de formación, es el entrenamiento en comunicación. Es fundamental para la venta. Y hay un bloque y un capitulito que es precisamente comunicación no verbal, por todo lo que hemos estado hablando imprescindible. Hoy. Por eso decía que la utilidad de lo que María pues ha contado en su libro, pues que tiene que ver mucho con el impacto directo en las organizaciones. Uh-huh. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy en el programa Desafío Empresarial de hoy. Hemos tenido a José Luis Perea de ATA, hemos tenido a María Calvo, experta en comunicación, y os hemos tenido a todos vosotros escuchándonos y viéndonos por ahí fuera. Os deseo una muy buena semana y nos vemos y escuchamos el próximo viernes.